El 15 de noviembre de 2022, las fuerzas de Ucrania lograron dar un duro golpe a la Federación Rusa al recuperar Jersón. Esta ciudad, ubicada a orillas del Mar Negro, había caído en manos de los rusos a comienzos de la invasión y hacía 8 meses que se encontraba bajo ocupación militar. Esta pequeña victoria por parte de los ucranianos está aún muy lejos de ser definitiva, pero muestra que los hombres de Zelensky continuarán dando batalla y que no se dejarán amedrentar por el implacable avance del Kremlin. La recuperación de Jersón representa una gran herida moral para Rusia e incluso ha sido considerada como el mayor fracaso estratégico de este país desde los tiempos de la Unión Soviética. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer todo sobre la impresionante recuperación de Jersón. Durante el comienzo de la invasión, la Federación Rusa concentró su poder en un objetivo estratégico muy claro: capturar las zonas cercanas a la península de Crimea, especialmente aquellas ciudades que tuvieran acceso portuario al Mar Negro. Debido al apoyo que el Kremlin recibía por parte de los separatistas de estas regiones, el ingreso a Ucrania se beneficiaría si lograban tomar control en las provincias adyacentes. Por ello, el ejército ruso no escatimó esfuerzos en doblegar a Jersón, ciudad donde vivían 300.000 habitantes, hasta que la marea enemiga empujó a las fuerzas defensivas y a los civiles, que huyeron del lugar y dejaron Jersón en manos de Vladimir Putin. La campaña para capturar la ciudad comenzó el 24 de febrero, primer día de la invasión rusa, ya que en Jersón se encuentra el puente Antonovsky, que los rusos utilizarían para cruzar el río Dnieper desde Crimea. Aunque las fuerzas de Putin cayeron sobre el óblast por la noche, las fuerzas mecanizadas de Ucrania lograron defender el cruce. Esto obligó a los rusos a subir hacia el norte en busca del siguiente puente, cercano a la ciudad de Nueva Kajovka. Al día siguiente, en medio de una feroz batalla, ambos puentes cayeron en manos de los rusos, que comenzaron a avanzar hacia el interior del territorio ucraniano, aunque serían detenidos por un bombardero que las tropas de Zelensky lanzaron contra los blindados de Putin. Finalmente, el 1 de marzo de 2022, y no sin dificultades, el ejército ruso entró en Jersón. La ciudad estaba defendida por un cuerpo decente de tropas ucranianas que presentaron batalla, aunque no fueron suficientes para plantar cara al grueso militar del Kremlin. No fue hasta el 3 de marzo que la urbe quedó realmente dominada por las fuerzas de Moscú, que acordaron con el alcalde de Jersón la ocupación de la ciudad. A partir de ese momento comenzaron a circular cientos de denuncias sobre presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de los soldados rusos, aunque más adelante retomaremos este tema debido a los macabros hallazgos tras la recuperación. El ejército ucraniano había intentado recuperar Jersón entre marzo y abril, lanzando contraataques con tropas terrestres, en un intento de retener el control de la ciudad. Para Estados Unidos, Jersón no estaba completamente en manos de los rusos, y un informe oficial de Washington aseguró que las tropas de Zelensky estaban repeliendo a los invasores. Pero estos dichos fueron ampliamente cuestionados por los propios ucranianos, que día a día se retiraban frente al paso de los rusos. Para el 25 de marzo, el ejército de Ucrania solo podía ensayar ataques desde largas distancias, y la ciudad yacía a los pies de Vladimir Putin. 8 meses debieron pasar para que Ucrania lanzara una enorme contraofensiva en el sur del país, que logró debilitar profundamente la presencia de los invasores. Para ello se necesitó tiempo, reorganización y miles de millones de euros en armamento occidental y logística militar. Dentro de esta campaña, el 3 de noviembre comenzaron a asediar el óblast de Jersón, con la intención de expulsar a los rusos de la zona. El 8 de noviembre, los ucranianos se lanzaban contra la ciudad en superioridad numérica frente a sus enemigos, pero los rusos lograban repeler todos sus ataques con éxito. Los días siguientes, especialmente el 9 y el 10, fueron fundamentales, ya que la presión de Ucrania logró derribar la moral rusa y el Kremlin ordenó la retirada de sus fuerzas hacia el río Dnieper, por donde habían entrado en febrero. El 11 de noviembre, los soldados de Zelensky entraron en Jersón, permitiendo la huida de los ciudadanos que aún quedaban y retomando así la ciudad. La liberación de Jersón supuso un duro golpe estratégico para Vladimir Putin, y esto quedó demostrado en la crispación con la que tomó la noticia. Esta zona no solo representa una ventaja estratégica importante para dominar el sur de Ucrania, sino que también ha dejado mucha evidencia.
Entre el 15 y el 22 de noviembre se hallaron 5 lugares que el ejército ruso habría usado como calabozos de tortura. Fuentes anónimas del ejército ucraniano utilizaron las redes sociales oficiales de la institución para asegurar que los hombres de Putin habían instalado una cámara de tortura en los terrenos de un centro recreativo en el pueblo de Strilkove, en el distrito de Genizhek. Allí habrían detenido y torturado a ciudadanos ucranianos en violación de las normas del derecho internacional humanitario y las leyes y costumbres de la guerra. Si bien las denuncias fueron presentadas frente a organismos internacionales, por el momento fueron tan solo tenidas en cuenta, ya que también existen hechos cuestionables en el ejército ucraniano que deben revisarse, como los fusilamientos sumarios a tropas rusas que se entregaron desarmadas. Al mismo tiempo, Rusia dependía de Jersón para estructurar su avance en las regiones cercanas a Crimea, además de que la pérdida de la ciudad amenaza con la posibilidad de que Zelensky, apoyado por toda la comunidad occidental y la OTAN, quisiera avanzar hacia Crimea. Vladimir Putin lanzó algunos bombardeos en represalia que castigaron a Jersón con lluvia de fuego. Según el propio presidente ucraniano, estos ataques fueron dirigidos a dañar la infraestructura de la ciudad. Por ejemplo, la destrucción parcial de una planta eléctrica dejó sin luz toda el área durante 2 semanas, afectando a unos 6 millones de usuarios. Si algo conoce Putin es la importancia de la energía, por lo cual no es de extrañar que utilice la estrategia de privar a sus enemigos de ese recurso, mientras busca la manera de volver a avanzar sobre la ciudad. Algunos expertos opinan que la pérdida de Jersón fue uno de los fracasos más grandes para los rusos desde la era de la Unión Soviética, ya que se trató de la única capital regional que pudieron capturar y ocupar exitosamente desde el 24 de febrero. Esto también parece augurar el final de la guerra para el Kremlin, con un resultado negativo. Lo cierto es que al menos 30 naciones con abultadas billeteras empujan la espalda de Ucrania en su inexorable marcha para recuperar el sur y el este de su país. Con la llegada de provisiones y armamento, las tropas de Zelensky se vuelven más robustas y temerarias, al punto de que han puesto a correr al ejército ruso en más de una región. Por el momento nada está definido. Esta gran contraofensiva ucraniana ha sorprendido al mundo, especialmente a Moscú, pero la impresión general es que la guerra aún tardará en terminar. Mientras tanto, las fuerzas de Jersón han levantado corredores humanitarios para que los últimos civiles en el área puedan huir con destino a ciudades cercanas, ya que temen que Vladimir Putin continúe con las campañas de bombardeo contra Jersón como represalia por la derrota. El conflicto en el este de Europa ha tomado un giro inesperado, pero aún falta mucho tiempo para un final certero. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.